Cuando queremos entrar a una carrera como informática, computación, sistemas, nos venden la idea que mucho de lo que vamos a hacer, o prácticamente todo, es programación. Pero yo creo que una de las ideas más erróneas es pensar que las personas que estudiamos informática solo programamos. Te voy a dar un poquito de contexto de cómo me enteré que yo no disfrutaba nada la programación. En el 2019 tuve la oportunidad de empezar a trabajar con una de las mejores empresas de tecnología del mundo, que es Intel. Cuando yo entré, empezamos a desarrollar un proyecto que venía desde hace varios años, empezando con un prototipo, y necesitábamos desarrollarlo. Al final se decidió que se necesitaba hacer una aplicación web y íbamos a utilizar Angular para poder desarrollarla. Y para las personas que no tienen mucha idea de Angular, Angular es un framework que te permite desarrollar aplicaciones web un poco más sencillo, entre comillas. Para desarrollar en Angular necesitas saber HTML, CSS y JavaScript, o en ese caso TypeScript, porque es un poquito distinto. Cuando yo empecé esto, no sabía desarrollar en ninguna de las tres. No sabía programar todavía lo suficientemente bien para poder utilizar un framework como Angular, porque el proceso de aprendizaje y la curva de aprendizaje sí es un poco grande. Pero bueno, al final de la historia sí pude aprender a programar, entre comillas, porque sentía que tal vez las bases no estaban muy fuertes. Las cosas básicas me costaban más que las cosas como mucho más complicadas, y eso significaba que tal vez no había aprendido de la manera correcta. Pero después de desarrollar ese proyecto, comenzamos otro. También estuve encargada de la parte del desarrollo, más que toda la parte del frontend, y luego me pasaron a un business unit. Cuando entré ahí, entré como application developer y en teoría iba a programar y a desarrollar unas otras cosas, pero la historia no fue tan así. Ya estaba dentro del business unit, empezamos como a aprender otras cosas de system analyst y me empezó a gustar muchísimo más que la parte de desarrollo. Después de otros proyectos de la vida, renuncié a Intel y comencé a hacer otras cosas, y entendí que lo que más me gustaba era el análisis de los sistemas, entender por qué estaban funcionando, entender cómo, cuándo, dónde, absolutamente todo con respecto a la infraestructura. Después, en el 2020, empecé una pasantía en el Banco City en la parte de tecnología como analista de sistemas de infraestructura, y lo disfruté muchísimo. Después de hacer esos meses de intern, me contrataron full time y lo disfruté durante aproximadamente 2 años. Y luego decidí buscar otro tipo de oportunidades, no solo en infraestructura de servidores, sino de aplicaciones. Pero bueno, eso es más que todo contarles que cuando yo empecé a desarrollar, me di cuenta que desarrollar no era lo mío. Y muchas veces nos meten en la cabeza que los informáticos, las informáticas o las personas que estudian ingeniería en software, desarrollo, lo que sea, solo van a desarrollar aplicaciones web, aplicaciones móviles o lo que sea. Pero en realidad, en el mundo de la computación hay muchísimas áreas en las cuales especializarse. Y ojo, que no todas tienen que ver con programación. Hay muchísimos tipos de puestos, hay muchísimas oportunidades por todas partes, y hoy hay una gran necesidad de muchos tecnólogos y tecnólogas. La primera es software developer. Y sí, esa es una de las más importantes porque hay muchísimos puestos, pero ojo que no todos los puestos son iguales. Hay muchas veces donde te piden ciertos tipos de lenguajes, ciertos tipos de especializaciones, etc. Por ejemplo, hay puestos donde te piden que seas desarrollador o desarrolladora de Ruby. Hay otros donde te piden que seas de C++ o de C#. Hay otros donde te piden que seas un full stack developer. Hay otros que te piden que seas un frontend developer. Hay otros que un backend en Java o en JavaScript. Va a depender muchísimo de la empresa y el tipo de puesto y en qué área específica de la empresa. Número 2, el IT Support Engineer. También existen diferentes tipos de IT Support Engineer o de IT Support o de IT Engineer, como le quieran llamar. Hay muchísimos tipos y depende de la empresa, dan muchísimos roles y distintos roles unos entre sí. Por ejemplo, hay empresas donde el IT Support significa Help Desk. Hay empresas donde el IT Support significa soporte a aplicaciones. Hay empresas donde el IT Support significa soporte de infraestructura. Entonces es importante leer muy bien el job description, leer muy bien qué es lo que necesitan y qué es lo que piden, porque no sería lindo tener un trabajo en un lugar que es de IT Support número 1 y pasar de IT Support número 2 y resulta que era cosas totalmente diferentes, solo que con el mismo nombre.
y eso lo he notado mucho en Costa Rica. Por otra parte, para un IT support hay muchísimas habilidades y características que son esenciales. La primera es la habilidad de hacer troubleshooting, que es arreglar cosas que están fallando, operaciones, hay muchísimas cosas, ¿verdad? Entonces, esa habilidad de troubleshooting es súper necesaria. La habilidad de comunicar. Usualmente los IT support trabajan con un usuario de por medio. Entonces, también es importante aprender a comunicarnos. Y de hecho, he notado que muchas personas que han trabajado en call center luego empiezan a escalar a lugares más técnicos y comienzan como IT support. Y luego otro tipo de certificaciones, dependiendo de la empresa. ITIL es una certificación muy buena, la versión 4. Hay otro tipo de certificaciones como la IT Fundamentals de CompTIA, que es excelente, da un buen background para hacer un IT support, entre otras infinidad de certificaciones. Pero el IT Support Engineer es uno de los puestos más solicitados y donde puedes aprender un montón de cosas. Como les decía, en muchísimas empresas hay un montón de puestos de Technical Support Engineer, IT Support Engineer. O sea, en verdad todos van como en la misma área de ayudar a un cliente al final, pero con diferentes nombres y con diferentes funcionalidades. Tal vez en unas empresas va a ser más relacionado a la parte de hardware, otras más de software. Hay otras que van específicamente, tal vez por ejemplo los de Microsoft, sé que muchos necesitan como la certificación de AZ900, la básica de Azure, entonces va a depender muchísimo. Ahorita estoy en LinkedIn como revisando algunos de los puestos, pero esos son unos de los más comunes. Otro que es bastante común son los que tienen que ver y que van muy relacionados con cloud. Hay muchísimos puestos relacionados con esto y puedes especializarte en diferentes tipos de cloud. Las más comunes de fijo van a ser como AWS y Azure. Ahí se me olvidó. Luego está el mundo de la seguridad informática. Aquí en Costa Rica hay empresas bastante buenas en seguridad informática. La primera que se me viene a la mente es Akamai. Es una súper empresa. Yo no he tenido la oportunidad de trabajar ahí, pero sí he escuchado cosas increíbles de la empresa. Y bueno, ahí vos puedes ir viendo qué es lo que te gusta de la seguridad informática, porque en serio, o el cybersec, hay muchísimas ramas que puedes ir como identificando y buscando. Luego, algo interesante acá en Costa Rica es que hay muchísimas oportunidades para las personas que quieren irse no tanto por la parte técnica, sino por más management, como Project Manager, Scrum Master, como Product Owner, como IT Manager per se. Hay muchísimas oportunidades, entonces también es algo un poquito más administrativo, pero creo que son puestos también bastante buenos. Y otros puestos que también he visto bastantes y son bastante solicitados, de muy buena paga y que realmente hay muchísimos puestos, es de la parte de Data Science o de Data Engineer. Son cosas un poco distintas, pero al final del día van como en la misma rama y luego se empiezan a separar. Pero todo lo que tiene que ver con ciencia de datos, analista de datos, también hay muchísimo trabajo. Ahora, en muchos de estos puestos no es necesario programar, pero tal vez sí es necesario tener como cierto tipo de background, algo como que medio conoces de lo que están hablando. Por ejemplo, si quieres trabajar como Scrum Master para un equipo de desarrolladores, tal vez sea una muy buena idea entender qué es lo que están desarrollando. Ojo, muchas veces esto no es un requisito esencial, pero sí creo que es muy importante. Entonces, hay muchísimas áreas en las cuales te puedes especializar y no necesariamente vas a trabajar programando. Ahora, si te cuesta mucho la programación, mi recomendación es que practiques bastante, trates de entender un poco la lógica que hay detrás, ir poco a poco, también pedir ayuda, ver cursos en internet. Hay muchísimas plataformas, videos, manuales de cómo programar o cómo programar cierto tipo de cosas o lenguajes, y creo que eso facilita muchísimo. Si ya para el mundo laboral te gusta muchísimo programar y quieres dedicarte a eso, adelante. Hay muchísimo por donde elegir, hay demasiadas oportunidades, hay demasiados lenguajes que puedes elegir y diferentes tipos de programación. Pero que no te deje de engañar, la informática, la computación no es solo programación. Si te gustó el video, no olvides darle like, suscribirse y si quieres compartirlo con alguien que tiene esta duda existencial si estudiar o seguir estudiando informática o computación, pero no le gusta demasiado la programación, tal vez este video les pueda ayudar un poquito. Gracias por ver este video y nos vemos pronto.